Eric Alfredo García Salguero fue un diputado del Partido de Nuevas Ideas elegido para representar el Departamento de la Libertad en las elecciones 2021-2024 y provenía de un perfil político prácticamente desconocido. Podemos decir que era totalmente nuevo antes de su llegada a un cargo tan importante. Algún proceso de investigación, algún proceso de delito contra este servidor, sea la Fiscalía General de la República la que envíe la petición de antejuicio y se me quite el fuero constitucional. Es decir, que vengo a renunciar al fuero constitucional. Yo presentar una renuncia total al fuero constitucional y cuyo ascenso se atribuyó principalmente al impulso del movimiento político encabezado por el presidente Bukele desde las elecciones 2019 y posteriormente 2021. En su breve paso por la Asamblea Legislativa, en la que mostró mucha falta de experiencia parlamentaria, obviamente, se vio envuelto en serias acusaciones que generaron mucha controversia al interior del Parlamento. Eric García muy temprano vio cómo su carrera política entró en un momento abruptamente a ser truncado después de un escándalo que marcó muy negativamente su paso en la política salvadoreña. Pasó a ser de un completo desconocido, posteriormente al ojo público en la política, esto cuando su nombre saltó a la opinión pública luego que el ex asesor de Casa Presidencial Alejandro Mason difundiera en redes sociales una serie de filtraciones que incluían fotos, audios y supuestos chats en los que se le acusaba de presuntos vínculos y negocios con narcos, manejo de paquetes sospechosos y supuestas conexiones con familiares de pandillas. Tales señalamientos que generaron un terremoto en la opinión, un fuerte impacto mediático, pero nunca se tradujeron en cargos penales por esas graves acusaciones. Ante la presión pública, García negó todas las acusaciones, pidió incluso él mismo su desaforo y aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio, pero finalmente la Fiscalía enfocó su investigación en un hecho bastante distinto, un delito de falsedad ideológica en un contrato de préstamo por $90,000 que según la acusación nunca existió. El núcleo del proceso judicial contra Eric García no estuvo en todas aquellas acusaciones que precedían, sino en ese contrato que García había firmado presentado como documento notarial en el que se hacía constar que había recibido una suma fuerte de dinero como préstamo de su asesor jurídico Luis Alonso Portillo Turcios, cuando todo esto era falso. Asimismo, durante la investigación se determinó que no hubo transferencias bancarias, retiro de efectivo, nada del campo financiero que respaldara dicha transacción, ni capacidad económica del supuesto prestamista para otorgarle ese monto, es decir, el que le prestaba no tenía dinero. En términos sencillos, se estaba justificando dinero sin tener una procedencia real ni de transacciones reales. Entonces la Fiscalía sostuvo que el contrato fue creado únicamente para justificar el origen de esos fondos y respaldar movimientos financieros, utilizando un instrumento público con información completamente falsa, lo que encajaba en el delito de falsedad ideológica. Este elemento fue clave. El tribunal concluyó que se trató de una simulación jurídica donde ambas partes hicieron constar un hecho inexistente con apariencia de legalidad. El procedimiento fue llevado a cabo tras una orden de detención girada por la Fiscalía General de la República por el delito de falsedad ideológica. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de la diputada suplente Nidia Araceli Turcios. Entre las conversaciones se dejó entrever que el diputado habría firmado un contrato de préstamo de $90,000 para su asesor jurídico. Y por este caso de los $90,000 fantasmas, no solo se arrestó a Eric García, sino que también se ordenó la detención de Luis Alonso Portillo Turcios, su asesor jurídico y el supuesto prestamista, señalando como coautor para suscribir el documento que hacía constar algo que nunca existió. Además, fue vinculada al caso la señora Nidia Araceli Turcios Anaya, diputada suplente de García, a quien la Fiscalía le atribuyó conocimiento y participación de la utilización del contrato falso, reforzando la tesis de que no se trató de un error individual, sino de una simulación coordinada para dar apariencia legal a un hecho inexistente. Y uno de los episodios más incómodos del caso fue la revelación de un audio en el que Eric García conversaba con la diputada Rebeca Santos, también del Departamento de la Libertad, sobre los detalles de aquella ilegalidad relacionados con el contrato falso y la búsqueda de una salida alterna al juicio. Aquel audio, lejos de aclarar, reforzó la percepción de que el documento no era un simple trámite inocente y había varias personas que tenían pleno conocimiento de él, y que no era un simple trámite inocente, sino una maniobra previa, discutida,
Lo verdaderamente llamativo fue que pese a la existencia de ese material y a la cercanía evidente con el hecho investigado, Rebeca Santos nunca fue llamada a declarar ni siquiera en calidad de testigo, quedando curiosamente al margen del escándalo que terminó sepultando la carrera del exdiputado. Esa omisión alimentó críticas sobre una posible selectividad evidente, donde algunos nombres quedaron expuestos ante la opinión pública, mientras otros fueron directamente apartados incluso del foco judicial, como si el problema hubiera necesitado culpables visibles y otros convenientemente apartados. Y adicional al expediente judicial, el caso de Eric García dejó al descubierto prácticas que el discurso oficial prometía erradicar en la Asamblea, pues trascendió que sus primos directos del entonces diputado fueron contratados como empleados de la Asamblea Legislativa, desnudó un evidente esquema de nepotismo amparado por el poder político. Eric había colocado a sus familiares dentro del aparato legislativo. Esto reforzó la percepción que al interior del Parlamento no había controles y se consentía este tipo de prácticas que por años y los mismos que estaban ahí lo habían criticado, que se usaba la institucionalidad como una bolsa de empleo para círculos cercanos, para beneficio de familiares y del partido. En ese contexto, el discurso de nueva política quedó seriamente golpeado y señalado, pues el caso demostró que bajo la cobertura del éxito electoral, el favoritismo familiar y el uso del Estado como botín no habían desaparecido. Por cierto, la excusa en el Parlamento fue que nadie sabía que eran sus primos, y por eso se les había contratado, que él no les había dicho. El proceso judicial contra Eric García pasó por la Asamblea con un antejuicio para retirarle el fuero constitucional, marcando un quiebre definitivo en su carrera política. Una vez desaforado, García fue capturado y presentado ante los tribunales y así pudo constatarse como real, al menos de ese delito de falsedad. Posteriormente, en la audiencia preliminar, el juez consideró que existían suficientes elementos probatorios, documentación notarial, peritaje financiero y testimonios. Así, el tribunal concluyó que el préstamo, todo lo que se decía ahí, nunca existió y era completamente falso, creado para producir efectos legales indebidos. Finalmente, en mayo de 2024, la Cámara emitió una sentencia condenatoria imponiendo a Eric García 5 años por el delito de falsedad ideológica, cerrando un proceso que evidenció cómo un diputado sin trayectoria terminó pasando del respaldo político dentro del partido hacia la prisión. La Cámara este día emitió una sentencia condenatoria en contra del señor Eric Alfredo García y con la prueba grafotécnica donde se estableció por medio de elementos científicos la autoría de la firma estampada en ese documento, la cual pertenecía al señor Eric García. Son 5 años de prisión que se le han imputado al señor Eric García. En cuanto a la responsabilidad civil, no hubo un pronunciamiento debido a que el bien jurídico tutelado en este caso y afectado por la comisión del delito del señor Eric es la fe pública. Al final, el expediente del exdiputado quedó reducido a lo conveniente y administrable. Para los señalamientos de Tarco, que nunca se investigó ni se dijo nada, la asesoría y los audios con Rebeca Santos se archivaron como si únicamente hubiesen sido un ruido de fondo. Y en la asamblea, la única respuesta fue que ellos no sabían que tenía familiares contratados en la planilla legislativa. Desde el jefe de fracción y todo lo administrativo se escudaron en eso simplemente. Y aquel señalamiento de nepotismo pasó como una gota de tinta en un mar de silencio. Fue un cierre bastante quirúrgico. Se cortó solo lo necesario, como quien cubre con mucha pintura una pared llena de grietas. Demasiados señalamientos, demasiadas preguntas incómodas y un desenlace demasiado rápido, donde correr el telón parecía más urgente que encender las luces, dejando la sensación de que el problema no se resolvió, solo se barrió bajo la alfombra institucional. Al cerrarse el juicio y dictarse la condena contra Eric García, el resto del reparto simplemente se desvaneció. Del asesor jurídico y de la diputada suplente no se volvió a saber absolutamente nada, como si nunca hubieran estado, hubieran existido ni hubiesen firmado. No quedó claro si fueron absueltos, sobreseídos o si su expediente se perdió en algún cajón bien acomodado de los tribunales. La historia de Eric García dejó una reflexión tan irónica como reveladora. Fue un completo desconocido incluso siendo diputado. Nadie lo conocía, sin voz propia ni peso político, pero sorprendentemente aprendió muy rápido el idioma de los contratos oscuros y falsificaciones, de lo cual platicaba mucho con la señora Rebeca Santos. Llegó al cargo sin trayectoria, sin estructura, al final también sin algún manto, sin algún paraguas de cobertura que protege a otros que también han tropezado fuertemente en grandes escándalos.
En un sistema donde algunos caen de pie, pese a expedientes voluminosos, García, asimismo, se lanzó hacia el abismo. Prescindible, reemplazable y fácil de soltar. Un recordatorio incómodo de que en la política no todos cometen errores al mismo nivel, pero no todos tienen el mismo paraguas cuando empieza a llover fuerte. Pero bien, saque usted su conclusión de este caso, puede dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.